La semana pasada estamos viendo acerca del árbol de semilla de mostaza, ¿se acuerdan? Con algunas interpretaciones que Jesús nos daba. Y bueno, hoy día vamos a seguir con otra. Los dos hijos. Esa es la parábola de hoy. Pero antes quería hacerte un cuestionamiento, un par de preguntas. ¿Alguna vez has estado preparándote al máximo para un examen, no? Estudiantes, ¿dónde están los estudiantes universitarios, jóvenes? Y estudias y estudias y estudias, te preparas muy bien, vas a la prueba y luego de la prueba el profesor te da la nota y te dice, pues no te fue tan bien. Y tu compañero al lado, que no había estudiado mucho, ¡me fue bien! ¡Pasé! Y todos, wow, ¿qué hizo? Tal vez no copió, no, tal vez se halló, no, tal vez no. Se halló justo con la respuesta y la actitud correcta para eso, ¿no? O en la vida también pasa que a veces uno tiene un compañero de la escuela o del colegio y tú lo ves a los tiempos, ¿no? Y lo encuentras diferente, ¿no? Era, por decirlo así, era como el patito del grupo. Era. Y cuando ya lo encuentras diferente, exitoso, con una novia muy guapa, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, no? Y la vida a veces nos trae muchas sorpresas, ¿verdad? A veces, no siempre el más fuerte es el que gana, y el más valiente, y el más atractivo, y el más inteligente. La palabra que vamos a ver el día de hoy tiene que ver cómo un acto de fe, como una reacción adecuada, como una actitud adecuada puede hacer que todo tu futuro espiritual cambie. Esa es la parábola de hoy. Vamos a orar antes de continuar. Señor y Dios, te quiero pedir que nos bendigas en esta mañana. Gracias, Padre, por este tiempo tan especial de poder alabarte, cantarte. Tal vez en el próximo año no lo pueda hacer tanto, Dios, pero aquí al frente, pero allá abajo voy a estar con todo mi corazón, Dios. Y estoy muy agradecido nuevamente por estos años que me has permitido formar parte del Ministerio de Música, de Alabanza. Y ahora en esta nueva etapa, Dios, de poder anunciar más tu palabra, de poder predicar más para ti, Dios, de poder transmitir más las enseñanzas que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, gracias por todo lo que haces por nosotros, gracias por tu amor, por tu compasión, por tu misericordia. Gracias porque tú eres un Dios bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Bendíceme, Dios, hoy, habla por mí. Padre Santo, permíteme ser ese parlante por donde tú puedas transmitir el mensaje de hoy. Ayúdame a ser valiente, ayúdame a ser firme y a mantenerme siempre enfocado en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Me puedo pedirle a mi esposa que me alcance una Biblia, por favor, si es tan amable. Mientras tanto, hago una breve introducción. Los dos hijos es una referencia a varias parábolas e historias que están ahí conectadas desde Mateo 21, 22 y 23. Mateo 21, 22 y 23 tienen que ver con lo que vamos a ver el día de hoy, con esta parábola. Y resulta ser que Jesús llegaba a Jerusalén. En el día 1 de estos 3 capítulos, Él entra de Jerusalén a Jericó. Gracias, amor. Él entra desde Jerusalén, desde Jericó hasta Jerusalén. Luego entra al templo
saca a los que compraban y vendían y se va a Betania a descansar. Así acaba el primer día de Jesús, antes de contar esta parábola. En el segundo día, gracias. Ahora sí hay más actividad, perdón las letras pequeñas. En el segundo día, son testigos de la higuera seca, sus discípulos, porque él había maldecido, por decirlo así, a una higuera, y son testigos de que esta higuera está seca. Luego entra al templo y sana a muchas personas, y luego ponen en duda la autoridad de Jesús. Los fariseos y los sacerdotes ponen en duda la autoridad de Jesús. Y ahí es donde le cuenta la parábola de los dos hijos, a los fariseos y a los sacerdotes que estaban allí. Luego le cuenta la parábola de los labradores malvados, luego la parábola del banquete de boda, luego les habla acerca de los impuestos, luego acerca del matrimonio y la resurrección, luego el mandamiento más importante, luego de dónde viene el Cristo, y finalmente termina denunciando a los fariseos. O sea, qué día, ¿no? ¿Qué te parece? Un día intenso, gracias. Y toda la prédica era orientada a los maestros de la ley y a los fariseos. Ese segundo día se los dedicó exclusivamente a los maestros de la ley y a los fariseos. Imagínate, ¿no? Tremenda enseñanza. Y les dedica un capítulo entero. Perdón, yo sé que están pequeñas. Y le dedica un capítulo entero. El capítulo 23 es exclusivamente para ellos. ¿Sí? En ese contexto, Jesús les cuenta esta parábola. Es decir, la parábola, ¿para quién iba orientada? Para los fariseos, maestros de la ley y sacerdotes. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Hasta ahí conectados? Y todas las demás tenían que ver con ellos, con los maestros de la ley y con los sacerdotes. Entonces vamos a ver la parábola de los dos hijos y lo que decía Jesús acerca de estos maestros. Vamos con la primera escritura. Mira lo que decía. Jesús entró en el templo, Mateo 21:23. Entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Entonces, toda esta enseñanza, como yo te decía, va direccionada ¿a quién? A los sacerdotes, a los ancianos, a los maestros. Hasta ahí vamos conectados, ¿verdad? Entonces empieza la parábola. Mateo 21, 28 al 31, la primera parte. Dice, ¿qué les parece? Continuó Jesús. Un hombre que tenía 2 hijos se dirigió al primero y le dijo, hijo, ve a trabajar hoy en mi viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que su padre quería? Y los sacerdotes y los maestros y los saduceos contestaron, el primero. Hasta ahí, claro, ¿no? O sea, 2 hijos. Al uno le dice, ve a trabajar a mi viñedo, dice, sí voy a ir, pero finalmente no va. Y el otro dice, no quiero ir, pero finalmente va. Qué interesante. Y como Jesús en estas parábolas sí nos da una explicación, veamos su explicación. Y dice, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas, esto en Facebook lo han de tal,
van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia, y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creer. Entonces, en esta parábola está claramente definido quién es el primer hijo y quién es el segundo hijo, ¿verdad? ¿Quién es el primer hijo? El que dijo que no quería ir, pero finalmente fue. En la historia, los cobradores de impuestos y las prostitutas. ¿Quién es el segundo hijo? El que dijo sí voy a ir, pero no fue. Los fariseos y los sacerdotes y los maestros de la ley. Clarísimo. Entonces, recorriendo, en el día 2, Jesús, como yo te decía, les cuenta la parábola de los dos hijos y anexa la parábola de los labradores malvados, refiriéndose a los fariseos. Y recién después de esa parábola, mira lo que ellos dicen en Mateo 21, 45 al 46. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Dos parábolas y recién se dan cuenta. Bueno, a veces como alumnos también nos pasa, ¿no? Necesitamos que nos expliquen una y otra vez para recién darnos cuenta. Entonces, ¿qué hicieron ellos? En el 46, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Definidos los actores de esta parábola, ¿verdad? Vamos a ponerlo ahí en blanco y negro. El primer hijo, los cobradores de impuestos y las prostitutas. El segundo hijo, los maestros de la ley y los sacerdotes. Ahora veamos cómo transcurre esto. Vamos a ver qué tan buenos alumnos eran los fariseos y maestros de la ley. Les contó la parábola de los dos hijos. Le contó la parábola de los labradores malvados. Le contó la parábola del banquete de bodas. Les habló acerca de los impuestos, del matrimonio y la resurrección, del mandamiento más importante, de dónde viene el Cristo. Y adivina qué, todavía no entendía. Y cuando ya estaba claro, y cuando ellos mismos ya habían dicho, nosotros, está hablando de nosotros, y hasta se enojaron, y sin embargo todavía no entendían. ¿Qué hizo Jesús? Se va al capítulo 23. Vamos a Mateo 23. Ese sí lo vamos a leer completo, y no está ahí en la pantalla. Mateo 23. Les pido un poco de paciencia, porque lo vamos a leer completo. Y también les pido que me sigan en sus Biblias. Cualquier versión. Yo la voy a leer en la vivienda. Si tú la tienes, Jesse tiene varias. Entonces, para que igual esa. Y con esto, Jesús dijo, bueno, ya les he explicado con parábolas, ahora se los voy a decir claramente. Ya sabemos en esta parábola que ustedes son parte de ella, pero no quieren entender. Les he contado más de 3 parábolas y no se quieren arrepentir. Entonces les voy a decir claramente a qué me refiero. Mateo 23. Entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos, a los que estaban allí: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Pues ellos no hacen lo que enseñan.
aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de las Escrituras y usan túnicas con borlas muy largas, y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que le digan Rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame Rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Y no permitan que nadie les llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué aflicción les espera? Y se dirige a ellos ahora sí: maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas, pues les cierran las puertas del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno. 2 veces peor que ustedes mismos, guías ciegos. ¿Qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos. ¿Qué es más importante? ¿El oro en el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¿Qué ciegos son? Pues ¿qué es más importante? ¿La ofrenda sobre el altar o el altar que hace la ofrenda que sea sagrada? Cuando juran por el altar, juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios, quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios que se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos. Cuelen el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Fariseos ciegos, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron
y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto, les envió profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. Algunos los mataron crucificándolos y otros los azotaron con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia, se les hará responsable del asesinato de toda la gente justa, de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo, entre el santuario y el altar. Les aseguro, les digo la verdad, ese juicio caerá sobre toda esta generación. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente: no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Amén. Esa es la palabra de Dios. Ese es el hijo segundo, el que dijo: yo voy, pero no fue. Ese es el hijo segundo, el que tenía solo la intención, pero no obedeció. Bueno, la pregunta aquí es: ¿qué características del hijo segundo tenemos nosotros? Cada uno de nosotros. ¿Qué características de este hijo segundo tenemos en nuestro corazón, en nuestras vidas? Eran puntuales las características de este hijo segundo. Les encantaba que la gente los salude. Se ponían en los primeros puestos. No hablaban sino de ellos. Disfrutaban de la gloria personal. Y no hacían lo que Dios esperaba de ellos: arrepentimiento y obediencia. A tal punto que mataban a sus profetas. ¿Qué características tenemos del hijo segundo? Pero veamos ahora el hijo primero. Lucas 7, 36, 50. Vamos a leer la Biblia. Creo que a eso venimos, ¿no? Lucas 7. Dice la Biblia en el versículo 36 de Lucas 7. Leemos ahí. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida, una prostituta, que vivía en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decir. Adelante, maestro, respondió Simón.
Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las 2 pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo ame más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esa mujer que está ahí arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella lo lavó con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados en la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Una sola acción de fe le hizo pasar el año a esta mujer. ¿Te acuerdas lo que te decía al principio? Una sola acción de fe. Los fariseos separaban la 10ª parte de todo, fieles cumplidores de todo, y una sola acción de fe hizo que esta mujer, en obediencia, recibiera el perdón de sus pecados. El primer hijo. El primer hijo. ¿Qué hizo esta mujer para merecer un perdón tan grande? Te pregunto. Amor, fe, obediencia. Una acción de fe, agradecimiento. Lucas 8, del 1 al 3. Prometo ya acabar. Pocos días después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, que por cierto no es la mujer de la historia anterior, de quien él había expulsado 7 demonios. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras mujeres que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. El primer hijo es agradecido. El primer hijo acompaña. El primer hijo no tiene reparo social. El primer hijo está dispuesto a dar. Que estas mujeres económicamente ayudaran a Jesús en esa época, ¿cómo sería visto? Y en esta época, ¿cómo sería visto? Pero había gratitud. En ese grupo estaba esta mujer de mala vida. No la mencionan, recalco, no es María Magdalena. Pero estaba en ese grupo. Y esa mujer, con su propio esfuerzo, le daba a Jesús y a sus 12 discípulos. Hermanos, muchas veces a nosotros nos cuesta dar un poquito. Nos cuesta dar una ofrenda semanal. Nos cuesta dar una ofrenda mensual. Porque todavía no entendemos
la magnitud de lo que Jesús hizo. La gratitud que esa mujer tenía era inmensa. ¿Tú te imaginas el cuadro? 12 discípulos, Jesús adelante y atrás un grupo de mujeres que los servían con todo, con plata y persona. Cuando una hermana escuchó por primera vez esta escritura, dijo: era un mantenido. Pues no, es gratitud, es amor. Jesús nunca pidió, es amor, es gratitud. Tú y yo fuimos salvados por ese mismo Jesús. ¿Cuánto más tenemos que dar por Él? Es gratitud. Para terminar, debemos reconocer en qué estado espiritual estamos. ¿Somos más como el primer hijo o como el segundo hijo? Debemos entender que la fe nos lleva a la obediencia. Pero aquí me queda una duda. ¿Y del segundo hijo qué? ¿Qué pasó con esos fariseos y saduceos? La escritura decía: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Ellos también entraron. Esa es la buena noticia. Ellos también entraron. Cuando entendieron la magnitud del Salvador que estaba frente a ellos, ellos también entraron. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos, ¿de quiénes? De los sacerdotes obedecían la fe. Amén. ¿No te anima a eso? Jesús, tanto para el primero como para el segundo, tiene una oportunidad. Algunos más rápidos que otros, pero tienen una oportunidad. Muchos han venido a la iglesia durante años. Yo diría años. Jesús tiene para ti una oportunidad. Si tú nos visitas por primera vez, o si llevas mucho tiempo, decide ser como el primer hijo. Tal vez al principio te invitamos y dijiste: no, yo no quiero saber nada de ustedes. Pero este es tu día. Este es tu momento. Es el momento de decir: yo quiero estudiar la Biblia. Yo quiero ser ese primer hijo. Es el momento de decir: yo quiero disfrutar de seguir a Jesús a todas partes. Y hermano, si tú descubriste que en tu corazón hay más del segundo hijo que del primero, es tiempo de hacer lo que dice ahí: obedecer en fe y volver a recuperar ese primer corazón que teníamos. Si tú llevas años, aquí hermanos, perdóname, que llevan años, meses, sin ser agradecidos como esta mujer, sin ser así comprometidos como esta mujer, y decir: no importa cuánto sea lo que tengan que hacer por mi Señor, estoy dispuesto a dar todo. Hay hermanos que llevan meses, años sin demostrar esa gratitud. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo. No por esa iglesia, no por tus hermanos. ¿Por quién te salvó? ¿Por quién te salvó? Por Él, y sacrificadamente. Así es como hay que dar, y así es como hay que servir. Te animo. La oportunidad está para ti, está para mí. Seamos ese primer hijo. Tomemos la decisión de serlo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Que no nos sorprendan los pasos de años.
Que al final de nuestra carrera cristiana no vayamos a decir, yo pensé que él no iba a llegar. Pero si no tenía nada de futuro y llegó. ¿Qué tal es tú? Que decías, yo tengo todo para llegar, llegues después. Gracias por haberme escuchado.